Gracias. Bien, hermanos, Dios le continúe bendiciendo a todos. Vamos a orar para así comenzar. Oremos. Amante Dios, Padre celestial, venimos ante ti, oh Dios, como siempre, Dios, reconociendo, Dios, tu grandeza, tu poder, santidad, tu justicia, tu benignidad, oh Dios, reconociendo siempre también nuestras debilidades, flaquezas, oh Dios. Pido siempre que nos ayude, Dios, a vivir en conformidad a tu palabra, Dios. Mira, Dios, te presentamos la exhortación de tu palabra, danos de tu gracia, de tu poder, oh Padre. Que sean tus palabras, oh Dios, que se hable tu palabra, oh Padre, no la nuestra, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, abre nuestras mentes, oh Padre. Abre nuestros corazones, oh Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la vez pasada comenzamos a hablar sobre 1 Corintios 10, del 1 al 13, titulándolo Cuidado, creyente, donde veíamos o vimos la exhortación de Pablo a esforzarse en la fe y a abstenerse de todo aquello que impida nuestra dedicación completa a Dios, con el objetivo de ganar el premio, la corona incorruptible. Y Pablo en el capítulo siguiente vimos que nos muestra una historia, la historia del pueblo de Israel, que nos muestra todo lo contrario a lo que Pablo había hablado en esos 3 versos anteriores. Pablo, con su libertad, con la libertad que Cristo le dio, se esforzaba y se cuidaba en la fe, pero vemos otras personas que con la libertad y la bendición de Dios no se esforzaron y lamentablemente fracasaron, que es el pueblo de Israel. Bien, vemos que era un pueblo elegido por Dios, un pueblo bendecido, bendito de Dios, que tuvo muchos privilegios, al igual que nosotros tenemos privilegios. Vimos 5 privilegios específicamente que gozó, 5 bendiciones, 5 bienes que el Señor le dio a estas personas, pero aún así ellos fracasaron. Ellos fracasaron en su misión. Y esto nos sirve de ejemplo a nosotros también, como dice el autor, para que nos cuidemos, para que veamos en su ejemplo una enseñanza de estar siempre alerta, de estar siempre pendiente de nuestra vida espiritual. Luego Pablo dice cómo fue que ellos fracasaron, cómo fue que ellos lamentablemente erraron, y vemos 5 pecados que hablamos la vez pasada de un pecado, de uno de ellos, de la codicia. Hablamos de esa satisfacción a expensas de Dios y de los otros, ese deseo, ese pensamiento, ese sentimiento, esa manifestación interna del corazón que no se ve, que demanda más y más, que no se conforma con lo que Dios le ha dado. Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. La codicia arropa al que la posee, y cada uno de estos pecados arropa al que la posee y lo desfigura su imagen. Hoy queremos tratar otros 2 pecados que cometieron el pueblo de Israel y que lamentablemente pueden verse en algunos creyentes. 2 pecados que están entrelazados entre sí. Y el primero de esos pecados, como dice el verso 7 es de 1 Corintios 10. Dice: ni seáis
idólatras, ni seáis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. El Señor nos exhorta en múltiples ocasiones, allá en San Juan 5:21, que podemos ir de un pronto allá. Nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. San Juan, 1 Juan 5:21, perdón. 1 Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Debemos guardarnos de la idolatría. Debemos guardarnos de los ídolos. Y el apóstol Pablo hace esta exhortación refiriéndose al pueblo de Israel en la lectura que tuvimos al principio, de cómo ellos, dice aquí, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y cuando habla de jugar, como dice el pastor Lino Portes, no son juegos normales, sino juegos sexuales, que lamentablemente esta persona incurrieron. Pero viendo el trasfondo, que ya lo leímos, vimos en la lectura que el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Se desesperó. El pueblo de Israel se desesperó. ¿Por qué? Porque Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, duró 40 días allá, y el pueblo se desesperó, se impacientó. Y debemos tener cuidado con esto, hermanos, que eso es algo muy importante, que muchas veces dejamos pasar por alto. Y es que debemos siempre tener paciencia o aprender a esperar en Dios. Uno de los pasos al retroceso espiritual es la impaciencia ante la providencia de Dios. Cuando nos impacientamos comúnmente ante la providencia de Dios, caemos en tentación, caemos en pecado. Por lo tanto, hermanos, debemos aprender y pedirle al Señor que nos dé su fuerza para esperar y esperar haciendo su voluntad, esperar agradándole. Entonces vemos en la historia que el pueblo de Israel no solamente se desesperó, sino que le dijo a Aarón: haznos dioses. Le dijo a Aarón: haznos dioses. Esta palabra dioses se traduce como Elohim y puede también traducirse como haznos un Dios. Y en el versículo 5 de Éxodo 32 vemos que no solamente edificaron un buey, sino que dice aquí algo interesante, que Aarón le hizo como un altar, algo que hacían muchos los israelitas, hacían altares. Y no solamente esto, sino que algo que me llama la atención es que dice Aarón en el verso 5 de Éxodo 32, y dice Aarón: mañana será fiesta a Jehová. Es decir, que en cierto sentido, este pueblo intentó adorar a Jehová. Eso era como una de las ideas que dicen algunos comentaristas, que ellos querían adorar a Jehová, que este buey que ellos hicieron era un símbolo de la presencia de Dios. Pero hay algunos errores, hay algunos problemas. El primer problema es que Dios dijo que no se hagan imagen. Dios había ya establecido eso, que no se hagan imagen ni escultura de nada de esto. El segundo problema es que ¿qué imagen escogieron ellos? Ellos escogieron un buey para simbolizar la presencia de Dios, un animal común para simbolizar la presencia de Dios. Qué terrible esto. Y es terrible porque Dios estaba hablando en los capítulos anteriores sobre el tabernáculo. El Señor estaba dándole órdenes a Moisés sobre el tabernáculo. Le había dicho a Moisés inclusive: mira, estas son las personas, yo he escogido a estas personas para crear tales artefactos del tabernáculo. Y el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios, es decir, que ya Dios le había dejado la representación de su presencia, el tabernáculo. Pero ellos no quisieron esa representación que Dios le había dejado. Ellos quisieron hacer un buey.
para simbolizar su presencia. Quisieron rebajar la gloria de Dios, y esto demuestra que esas personas no conocían a Dios. Y finalmente se nos dice en Éxodo 32, estas personas se pusieron a comer, a beber, a hacer fiesta. Y cuando hablamos de hacer fiesta y todo eso, no eran fiestas, celebración, juegos sanos, sino a pecado sexual se habla en este momento. Prácticas sexuales, inmoralidad. Qué terrible todo eso. Ellos quisieron, en cierto sentido, adorar a Dios, pero aborrecieron el nombre de Dios, y el Señor mandó un castigo fuerte para estas personas. Quisieron adorar a Dios según su criterio y no según la voluntad de Dios, lo que establece. Qué pecado más terrible cuando queremos adorar a Dios como nosotros creemos y no como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios estipula cómo se debe adorar a Dios, con cantos, con salmos espirituales. No es como yo quiera, no es como me sienta mejor, es como dice la palabra de Dios, que debemos adorarle. En cierto sentido, ellos no adoraron a Dios. Bueno, realmente no adoraron a Dios, estaban adorando otra cosa. Hoy en día tal vez nosotros no tenemos un becerro, un buey de oro, o no tenemos estatuas como lo tenían los efesios, los corintios, las personas del oriente. Tal vez no tenemos esas estatuas, pero hoy en día existen muchos ídolos, existen muchos tipos de ídolos que arropan a la sociedad. Dice Barclay, el Dios de una persona es aquello a lo que le dedica todo su tiempo, pensamiento y energía. Sigue habiendo muchos que adoran las obras de sus manos más que a Dios. Un ídolo es, un Dios de una persona es aquello a lo que le dedica todo su tiempo, pensamiento y energía. Y eso nos debe llevar a reflexionar, a evaluar nuestras vidas, la gestión de nuestro tiempo. ¿Dónde está yendo nuestro tiempo? La mayor parte de nuestro tiempo. ¿Dónde está yendo nuestra mente? A evaluar lo que estamos pensando, lo que pensamos comúnmente, lo que meditamos en el día entero. A evaluar dónde estamos invirtiendo nuestras energías, dónde estamos invirtiendo nuestras fuerzas, nuestra voluntad. Porque si ese algo no es Dios, estamos adorando otro Dios falso, estamos adorando un Dios de mentira. Debemos cuidarnos de esto, hermano. Dice Edwin Louis Core en su libro Hombría al Máximo: la idolatría es un sistema de valores que nosotros creamos y por el cual estimamos que una cosa merece mucha más nuestra devoción que la devoción a Dios. Es un sistema de valores. Nosotros inventamos ese algo o le damos a algo mayor valor de lo que tiene, porque el mayor valor está en Dios, en adorar a Dios. Muchas cosas pueden convertirse en ídolos. El poder, el prestigio, la educación, el dinero, los negocios, la religión, la popularidad, el ego y la pornografía. Algunos hombres adoran en el templo de sus negocios, otros en los templos de la recreación y el deporte. Aún otros pueden inclinarse ante el sonido de una caja registradora.
Para algunos ministros, aún su ministerio puede convertirse en un ídolo. Y llegan a ser tan devotos al ministerio que no tienen tiempo de adorar a Dios. Nuestra mayor devoción es a Dios y propósito es a Dios. Esperar en su presencia o pasar algún tiempo ministrándole a Él. Para otros, su programa de televisión se ha convertido en un ídolo. Todo tipo de pornografía es idolatría. Se basa en la capacidad del hombre de crear una fantasía o imagen en la mente que lo satisfaga y de la cual puede ser devoto. Y esto me presenta un caso cuando él se encontraba en Phoenix. Una mujer le dijo que las telenovelas que transmitían en la televisión habían llegado a ser tan poderosas que ella comenzó una vida de fantasía sexual que a veces le ocupaba la mente por varias horas. Después de esto quedaba tan débil que no podía preparar la cena para su esposo. Dijo que para ella era peor que el alcoholismo. La vida corporativa de los Estados Unidos ha llegado a ser idólatra en muchas formas. Muchos hombres sacrifican sus familias por el bien de la empresa donde trabajan. Muchos actores se adoran a sí mismos. Cualquier persona que llega a esto, cualquier persona puede llegar a esto, pero ellos son más susceptibles por la adoración que representa la fama. Y vemos, hermanos, qué terrible la idolatría, cómo la idolatría puede carcomer y cómo puede llegar a cualquier persona, cómo podemos ser blanco de la idolatría. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude siempre a tenerlo en primer lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones, que nos ayude siempre a darle la primicia de nuestras vidas, en nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra energía a Dios. Que Dios sea lo más constante en nuestra mente, que Dios sea lo más constante en nuestro tiempo, hermanos. Debemos siempre seguir esto. El otro pecado que presenta Corintios, que presentó el pueblo de Israel, es el verso 8. Sí. Porque dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Si vamos allá a Números 25, vamos allá a Números 25 para ver qué pasó. Allá es una historia que conocemos, el que lo ha leído. Números 25 del 1 al 18. Moraba Israel en Sití, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación,
y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los avalanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer madianita muerta era Cogbi, hija de Zur, príncipe de los pueblos, padre de la familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus aldices, con que os han engañado a lo tocante a Baal-peor, y a lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Vemos aquí esa triste historia del pueblo de Israel, como ellos comenzaron a fornicar, dice acá, y a adorar a esos dioses falsos. Dice aquí el comentario Jowett: la relación entre la idolatría y la fornicación es muy estrecha. La relación entre la idolatría y la fornicación es muy estrecha, y es este pecado que abre la puerta a un sinnúmero más de pecados, por lo cual debemos cuidarnos. Recuerdo leyendo sobre Edwin Lewis Cole, en un momento él le tocaba predicar a más de 500 hombres en un lugar de Estados Unidos, y uno de los temas, creo que él habló con su hija sobre qué tema poder tratar, y uno de los temas que llegó a su mente fue la pureza espiritual, porque si no estamos puros no vamos a poder impactar a la sociedad en nuestro ministerio. Y Edwin Lewis Cole, antes de comenzar su plática, antes de comenzar su sermón, él hizo una invitación a aquellos hombres a que se mantuviesen en santidad, y él dijo lo siguiente: si vives cometiendo adulterio, fornicación, homosexualidad, incesto, prácticas de masturbación, complaciéndote en la pornografía, disfrutando de fantasías sexuales o cometiendo cualquier otra clase de pecado sexual, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te arrepientas y seas restaurado a una correcta relación con Dios el Padre, siendo reconciliado por Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Después que él dijo eso, hermanos, muchos de los ministros comenzaron a ayudar, se acercaron a él, oraron, y Dios restauró a muchos de ellos. Cuando se habla de fornicación aquí, se incluye cualquier pecado sexual. No solamente hablamos de la fornicación literalmente, que es el sexo antes del matrimonio, sino cualquier clase de pecado sexual. El pecado sigue siendo pecado. Allá en Mateo el Señor dice: aquel que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Ya esa persona está en fornicación.
El pecado sigue siendo pecado, no importa quién o de qué manera lo deletree. La fornicación es popular y la promiscuidad sexual se acepta hoy en día en todas partes, excepto en la Biblia. La fornicación es popular y la promiscuidad sexual se acepta hoy en todas las partes, excepto en la Biblia. No importa que los hombres quieran quemar o negar o crucificar la palabra de Dios. A pesar de eso, todavía levanta el estandarte de la fe. Nos da las reglas de conducta y nos revela el carácter de Dios. En la lectura sobre Sansón, el rey David y otros personajes de las Escrituras nos da una lección vital en lo que respecta a los pecados sexuales. Pero la lista aún continúa. Entonces, hermanos, debemos guardarnos de cualquier pecado sexual, no solamente la fornicación, del adulterio, la pornografía, de las fantasías mentales sexuales, todo tipo de pecado, hermanos, que este debe alejarse. Debemos procurar siempre andar en pureza. Estos dos pecados, la idolatría y la fornicación, refiriéndonos a pecados sexuales, cometieron el pueblo de Israel y no lo dejaron alcanzar el éxito. Debemos pedir al Señor que nos ayude a cuidarnos y a renunciar a la idolatría y a la fornicación. Que el Señor nos ayude a entregarnos por completo a Él, a buscarle, a utilizar nuestra libertad cristiana para acercarnos cada día más a Dios y consagrarnos en devoción a Él. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a andar en santidad. Ayúdanos, oh Dios, a andar en pureza. Ayúdanos, oh Dios, a quitar de nuestro corazón, oh Dios, cualquier ídolo, oh Dios, cualquier ídolo que haya en nuestras vidas, oh Dios, ayúdanos a arrebatarlo, oh Dios, a quitarlo, a eliminarlo en nuestras vidas. Ayuda, oh Dios, que tú ocupes la mayor parte de nuestros tiempos, oh Dios, que tú ocupes la mayor parte de nuestros pensamientos y que tú ocupes la mayor parte de nuestras energías. Ayúdanos a no distraernos, Dios, sino enfocarnos en ti y en la devoción a ti, oh Dios. Líbranos de cualquier inmoralidad sexual. Limpia nuestra mente, nuestros ojos, nuestro cuerpo, Dios. Ayúdanos siempre a reconocer que el pecado, Dios, trae terribles consecuencias, oh Dios. Cualquier pecado, Dios, sexual, trae terribles consecuencias, Dios. Ayúdanos a reconocer eso, a acercarnos a ti, oh Padre, en santidad, en pureza, oh Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti, acercarnos a tu palabra, porque en tu palabra, oh Dios, tú nos das ejemplo de muchas personas, oh Dios, para que nosotros andemos en santidad, en cuidado, en vigilancia espiritual, oh Dios. En nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, que Dios bendiga a José por ese